dar inicio leyendo la porción que tenemos para esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver solamente 3 versículos, versículos 12, 14 y 15. 12, 14 y 15. Y dice de la siguiente manera, si nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que, Señor, salga diáfana, Señor, y que salga con el propósito para el cual tú los has enviado. Tú conoces los corazones, Señor, de mis hermanos. Señor, permite que ellos reciban la palabra y la pongan por obra para que podamos agradarte y vivir la vida que tú quieres que vivamos, la vida nueva en Cristo. Te damos las gracias y sabemos, Señor, que tú obrarás en medio de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hoy vamos a hablar del perdón. Y el perdón es un elemento de mucha importancia para nuestro Dios. Y lo debería de ser para nosotros de igual manera. Porque la obra redentora que Dios hizo en nuestra vida fue posible porque Dios decidió redimir nuestras vidas a través del perdón de nuestros pecados. Así fue que Dios eligió salvarnos a través del perdón. Y este perdón inmerecido que hemos adquirido es el perdón eterno. Es el perdón que dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a morar eternamente con Dios, porque hemos sido salvos a través de la sangre de Jesucristo. Vamos a estar morando o viviendo en las moradas celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, este beneficio que nosotros hemos adquirido, que el Señor nos ha otorgado, debe llevar nuestras vidas, ¿verdad? Nos debe motivar a superarnos cada día, porque hemos adquirido algo muy grande que debemos apreciar. Es un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos y a veces se nos olvida. Y debemos de vivir nuestra vida como es digno de la vocación para la cual fuimos llamados. Eso dice la Escritura y lo vimos la vez pasada. Y esta forma de vida es la vida que agrada a Dios, la vida del nuevo hombre, de ese nuevo hombre que Dios ha plantado en nuestro interior. Y cuando nos vestimos de ese nuevo hombre y sacamos, ¿verdad?, todas esas obras de la carne que vimos la vez pasada y las reemplazamos con los frutos del Espíritu, agradamos a Dios y aprendemos. Esa es la manera en que nosotros aprendemos a vivir o andar en el Espíritu, que es lo que nos dice la palabra. Que vivamos en el Espíritu para que preservemos esa libertad que Cristo nos ha dado. Y el domingo pasado el apóstol Pablo nos hablaba o nos exhortaba a que anduviéramos en el Espíritu para permanecer en la libertad que tuvimos al venir a Cristo Jesús. Y este caminar en el Espíritu es el que nos lleva a superarnos, porque si nosotros caminamos en el Espíritu vamos a crecer. Nos vamos a poder superar cada día para poder adquirir la identidad de Cristo, el carácter de Cristo, porque Él es nuestro modelo y a Él es a quien nosotros tenemos que imitar. Pero si no vivimos en el Espíritu, eso nunca va a pasar, porque Dios es Espíritu. Pero también sabemos que este es un proceso difícil y es un proceso lento. Toma tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos frágiles, sucumbimos ante el pecado. Y eso es parte de quienes somos. Somos imperfectos. Y aunque no quisiéramos, ¿verdad?, continuamos pecando.
Y como dice Pablo, lo que quisiera hacer yo no hago, sino lo que no quiero hacer. Porque eso es parte de nuestro proceso. Pero esta condición que nosotros llevamos, que nadie la puede curar, ¿verdad? Es una plaga mala que tenemos en nosotros mismos, que vivimos. Nos debe de concientizar. Tenemos que estar conscientes de esto. Y para crecer y agradar a Dios, tenemos que pedirle a Dios cada día por el perdón de nuestros pecados. Bueno, pero Dios no nos perdonó. Sí, Dios nos perdonó y nos otorgó el perdón eterno. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Somos salvos. Pero cada día tenemos que pedir perdón, porque aunque somos salvos, nosotros pecamos todos los días. Y si queremos mantener intimidad con Dios, tenemos que estar conscientes de que tenemos que pedir perdón, porque ese perdón nos aleja de Dios. Y es por eso que en el Padre Nuestro, Jesús nos instruye sobre el perdón. Este reconocimiento de esta deuda que tenemos debe de ser genuina todos los días y debe de ser consciente de lo que estamos diciendo, porque nos debe de llevar a reconocer aquello que hicimos mal, en que hemos fallado, para que no lo repitamos nuevamente y poder superarnos cada día. Porque si estamos repitiendo lo mismo cada día, llega el momento en que Dios va a pensar, tú no quieres superar esto, porque pides perdón todos los días por lo mismo. Se supone que tú pidas perdón por algo y tú hagas el esfuerzo por superar ese, porque vas a tener otros. Pero si seguimos todo el tiempo en lo mismo, entonces esto es una rutina. No hay ninguna conciencia de pecado. No hay ninguna conciencia de que tú tienes que mejorar. Porque se supone que caminemos todos los días hacia, ¿verdad?, una meta. Y si nos quedamos en el mismo sitio todos los días, estamos pidiendo perdón, pero no estamos caminando hacia la meta. De manera que tenemos que hacer esto, ¿verdad?, algo consciente en nuestras vidas. Porque queremos ascender en nuestra vida espiritual, queremos crecer. Y hoy deseamos hablar de este tema. Un tema que no es popular entre nosotros, ¿verdad?, porque el perdón no es algo que de lo que nosotros estemos hablando continuamente, pero es importante para Dios. Para Dios es importante. Es importante porque es la herramienta que Dios utilizó para acercarnos a Él. Por lo tanto, si deseamos mantener esa cercanía, porque llegamos a Dios a través del perdón, si queremos mantener esa cercanía con Dios, debemos imitar lo que Dios hizo, debemos practicarlo, porque es una herramienta de sanidad para nuestros corazones, para nuestras almas. Y la palabra, vamos a comenzar por decir que la palabra perdonar viene del latín perdonare, que significa dar completamente, sin reservas. Y esta definición describe la acción que el acto de perdón que Dios nos extendió a nosotros, la humanidad. Porque Dios se dio completamente y sin reservas. Dios otorgó su perdón sin reservas y por esto nos dio todo lo que tenía. Su único hijo. No solamente fue que nos dio su único hijo, fue que nos otorgó perdón de todos nuestros pecados. Todos. Si somos adultos, ¿verdad? Nos otorgó perdón por muchos pecados y comenzamos a vivir una nueva vida sin cero deudas. No teníamos deudas. Es por esto, hermanos, que tenemos que realizar y entender que el perdón es un elemento trascendental en el carácter y la vida de Dios. Para Dios es muy importante el que nosotros y el que Él nos haya otorgado perdón. Porque Él no tuvo ningún reparo en poner en juego la vida de su Hijo. Y no tuvo ningún reparo en perdonarnos todos los pecados. Todos. Comenzamos una nueva vida. Por eso es que decimos que Él nos ha dado una nueva vida, porque nos perdonó todas nuestras deudas. Y comenzamos en cero, nuevamente.
Y este acto de dar sin reservas, como describimos anteriormente, es sencillamente impulsado por el amor. Porque el que mucho ama, ¿verdad? Cuando nosotros amamos y tapamos multitud de errores, multitud de pecados. Cuando nosotros amamos, no importa que la persona nos haya ofendido, nosotros perdonamos, porque perdonamos por ese amor inmenso que tenemos hacia la persona cuando nos ofende, ¿verdad? De manera que este amor que Dios ha tenido para podernos perdonar es su esencia, porque Dios es amor. Y ese amor es el que nosotros debemos de trabajar para alcanzar, para que no nos dé tanto trabajo perdonar. Porque cuando hay amor en nuestro corazón, es fácil perdonar. Pero cuando nosotros no tenemos ese amor en nuestro corazón, cuando lo que tenemos es odio o resentimiento contra la persona, nosotros no podemos perdonar a menos que tomemos una decisión de hacerlo. Porque lo que hay en nuestro corazón son obras de la carne. Y la obra de la carne no va a edificar tu vida espiritual. No la va a edificar. De manera que si queremos aprender a perdonar como Dios perdonó, tenemos que hacer un esfuerzo por dar frutos, tener frutos del Espíritu. Y la única manera que hacemos eso es viviendo una vida en el Espíritu. Y de esa manera nosotros podemos adquirir el carácter y la identidad de Cristo. Y por eso nos dice en Corintios, 1 Corintios 13:1 dice que si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Hermano, estamos huecos. No tenemos amor y estamos huecos porque nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y cuando hemos sido hechos a la imagen de Dios, hemos sido hechos para amar. Y cuando ese amor no está en nuestras vidas, nosotros no estamos alegres. Nosotros necesitamos amar para sentirnos felices. ¿Se dan cuenta de eso? Porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y cuando ese amor, nosotros no sentimos amor, no solamente el amor de Dios, no sentimos el amor de nuestros hermanos, no sentimos bien con nuestros hermanos. Esa felicidad no está en nosotros. Cuando nos sentimos solos y no tenemos quien nos ame, esa felicidad no está en nosotros. Y dice que si tuviera el don de profecía y tuviera todo el conocimiento del mundo, y que si tuviese una fe que trasladase montañas, dice que nada soy, porque no somos nada sin amor. Y perdonar, hermanos, que verdad, el amor es un elemento para poder perdonar. Es difícil, pero es necesario en nuestras vidas. Es por esto que Jesús instruyó a sus discípulos a pedir perdón cuando estuvieran orando. Pero ese perdón tiene dos dimensiones. Y de eso es que tenemos que estar conscientes nosotros. Tiene dos dimensiones. Pedimos perdón y Dios nos perdona, pero ese perdón está condicionado a que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Está condicionado. No se piense que eso viene en automático. No, está condicionado. Usted tiene que arreglar cuentas con su prójimo. Y el perdón no es algo que nosotros estamos otorgando todos los días, pero Dios lo hace todos los días porque nosotros pedimos perdón todos los días. Yo espero que usted pida perdón todos los días. Pero nosotros no. Nosotros lo resistimos. Hay veces que estamos enemistados con algunas personas y lo dejamos y lo seguimos posponiendo. Y sabemos que tenemos que arreglar cuentas y lo dejamos para después y para después. Y a veces pasan años y no lo hacemos. Yo conozco mucha gente cristiana que está enemistada y no tiene ninguna intención de arreglar cuentas. Si usted no tiene ninguna intención de arreglar cuentas, no puede tener ninguna intención de arreglar cuentas con el Señor. Porque ese amor, ese perdón está condicionado. Y esto me hace pensar, hermano, ¿cuántos de nosotros, siendo cristianos, vivimos la vida sin recibir el perdón de Dios diariamente? Ya sea porque no oramos diariamente o porque no perdonamos rápidamente cuando alguien nos ofende. Cualquiera de las dos lo lleva
a no recibir el perdón de Dios. Pregunto, ¿estamos conscientes de la urgencia de pedir perdón? Porque esto es urgente para Dios. Y es urgente para usted si usted quiere tener una vida que agrada a Dios. Debe ser urgente para nosotros. Por eso le dije al principio que el perdón es importante para Dios y debe de serlo para nosotros, pero no lo es. Porque no estamos conscientes de las consecuencias de no pedir perdón. Pues la misma manera, ¿verdad? La misma manera en que el Señor nos otorgó el perdón, Él espera que nosotros se lo extendamos a nuestro prójimo. Y esto explica por qué muchas personas están fuera de los caminos, están perdidas, sin entender cómo encontrar el camino de regreso a la casa del Padre, o que aún no estando en la iglesia no dan frutos y no saben lo que les pasa, no se dan cuenta de qué es lo que sucede en su vida espiritual, no están conscientes de eso. Y a veces no estamos conscientes. Ciertamente hay mucha gente que no sabe, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de esto, porque nos secamos espiritualmente y a veces decimos, ora por mí porque el Señor no me contesta las peticiones. A ti te las contesta. Yo he escuchado eso. Y si eso está pasando en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer como una evaluación de qué pasa en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa? Que el Señor no me contesta las oraciones. Porque hay varias razones y la palabra es clara en eso. Porque el salmista describe la vida, ¿verdad?, de aquel que no ha confesado su pecado, o que tal vez lo ha confesado y que no ha recibido contestación de Dios, como una vida seca. Porque nos secamos espiritualmente. ¿Sabe por qué nos secamos? Porque no estamos haciendo contacto con la vid. El pámpano y la vid. No estamos recibiendo, ¿verdad? No estamos en intimidad con Dios. Por eso fue que el Señor nos perdonó, para que nos acercáramos a Él. Él está buscando nutrirnos espiritualmente. Pero si nosotros no estamos haciendo lo que estamos haciendo, estamos rompiendo esa unión. Y el Salmo 32 nos describe cómo se siente una persona, o cómo es una persona, ¿verdad?, cuando no ha sido perdonada. Y dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, porque él no había sido perdonado, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y dice ahora cómo él se siente: y en cuyo pecado no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así se sentía David cuando pecó con Betsabé. Así se sentía David. Se sintió seco, porque trató de tapar su pecado. Y dice que se envejecieron sus huesos. Se sintió como que se le acabó el verdor de su vida. Se sentía seco. Y si esta es tu condición esta mañana, y tenemos que, ¿verdad?, esta palabra, tú tienes que recibirla y hacer una evaluación, ¿verdad? Porque tenemos que evaluar nuestra vida espiritual, para eso es la palabra. ¿Sabes lo que es un update? Nos tenemos que dar updates todos los días. Todos los días tenemos que darle update a nuestra vida espiritual. Y si esa es tu condición esta mañana, yo te invito a que tú medites en esto y regreses, ¿verdad? Porque el Señor está presto a recibirte. A veces nos sentimos secos y no entendemos por qué estamos de esa manera. Y hay muchas cosas en nuestra vida espiritual que nos pueden llevar ahí. Pero es el deber de nosotros reevaluar lo que nos está ocurriendo y pedirle al Señor que nos revele. Y en algún momento el Señor te va a hablar, te va a decir. Si es esto, el Señor te lo va a decir. Tú tienes que pedir perdón, o tú tienes que arreglar cuentas con tu prójimo, con tu hermano. El Señor te lo va a decir. Y regresemos a la casa del Padre. Y no, el Señor nos va a recibir como al hijo pródigo. Tú lo único que tienes que hacer es reconocer tu falta, arrepentirte, y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Pero no te quedes así, porque te vas a convertir en un religioso sin fruto. Y eventualmente esa gente es la que se va porque se siente que la iglesia
no tienen nada que hacer en la iglesia porque no reciben. Y si no reciben, se van alejando porque el mundo secular tiene más atractivo para ellos que lo que tiene la casa de Dios. Y no queremos ser religiosos. Por otra parte, hermanos, si nos encontramos fuera del camino, porque sencillamente tenemos enemistad con nuestro prójimo, no hemos arreglado cuentas, estamos en deuda con alguien, estamos fuera de la palabra. Porque la palabra nos exhorta a que quitemos de nosotros toda enemistad, toda amargura, toda ira, todo enojo. Y cuando estamos hablando de nuestro prójimo, el perdón es requerido para estos propósitos. Veamos que cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, usando el Padre Nuestro, Él fue más allá y escogió 2 versos después que terminó el Padre Nuestro para explicar la necesidad del perdón. Y estos son los versículos 14 y 15, se los voy a leer. Después que Él terminó el Padre Nuestro, Él dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Usted está en deuda con alguien? Usted tiene que tener esto en cuenta. Y estos versículos no necesariamente significan que son los más importantes en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es importante, pero tal vez Jesús enfatizó en estos versículos porque son más difíciles de practicar para nosotros y para hacernos la advertencia. No pidas por perdón nada más, porque yo te puedo perdonar todos los días, pero si tú tienes enemistad con alguien, tú tienes que ir a pedirle perdón a esa persona o arreglar cuentas con esa persona antes de que yo te perdone a ti. Además, necesitamos recordar, hermanos, que el primer y segundo mandamiento sencillamente nos hablan del amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Y es por eso que el Señor ha puesto restricciones en este entorno, porque si no, no vamos a tener buenas relaciones. Recuerden que la cruz simboliza nuestra relación con el Padre y esta parte de la cruz simboliza nuestra relación con nuestro prójimo. Y si nosotros no estamos bien verticalmente, no vamos a estar bien horizontalmente. Y Dios espera que nosotros estemos bien horizontalmente si hemos recibido de Él. Así es que también sabemos que la palabra dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, el tal es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por lo tanto, si estamos en enemistad con nuestros hermanos, no nos engañemos diciendo que amamos a Dios, porque si amaras a Dios, obedecías su palabra que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, no tú no tienes algo contra tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano debe venir a hablar contigo, pero él lo está invirtiendo. Dice que si tu hermano tiene algo contra ti, te está mandando a que tú hables con tu hermano. No esperes a que tu hermano venga donde ti. Tú ve donde tu hermano. Antes de dejar tu ofrenda en el altar y cuando resuelvas el incidente, entonces ven y presenta tu ofrenda al altar. De manera que esta responsabilidad tuya, tengas tú la culpa o no la tengas. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y esta situación la podemos comparar, yo la comparo de esta manera. Es un acto de plantar una semilla. Plantamos una semilla en nuestro corazón. Y esa semilla va a crecer según pasa el tiempo. Según pasa el tiempo. Las consecuencias de este crecimiento no las podemos ignorar porque esa semilla va a seguir creciendo. No importa cuánto tiempo tú gastes en la iglesia, cuánto tú hagas para el Señor, esa semilla va a seguir creciendo, no va a morir. No va a morir. Tú sembraste una semilla y ¿sabes lo que pasa con la semilla? Que la semilla germina y después crece. Y en Hebreos 12, la palabra nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amargura. El diccionario bíblico la describe como un coraje intenso, que estorba. Dice la palabra que estorba. Algo que estorba es algo que está en el sitio equivocado. Estorba ahí, no debe estar ahí. Porque en primer lugar, no debimos haber dado el espacio. Debimos haber perdonado en el momento en que nosotros palpamos ese sentimiento en nuestro corazón. Échalo fuera en el nombre de Jesús. No le hagas nido, porque tendemos a hacerle nido porque estamos molestos. Pero el trabajo de nosotros es echarlo fuera. Algo que te hace daño, tú no te lo comes. Algo que te hace daño, échalo fuera. El daño que se aloja en nuestro corazón, hermanos, va tomando proporciones mayores y se convierte en lo que dice la palabra, en amargura. Y eso desarrolla raíces y se acomoda ahí y se queda ahí. Está quietecito. Y esa es la llaga que Satanás usa cada vez que te quiere molestar. Te controla desde afuera, porque sabe que eso está ahí. El problema fue que tú le permitiste anidarse ahí. Por eso dice la palabra muy sabiamente, y lo sabemos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es tan sencillo como eso. Eso es un versículo bien sabido. La palabra está llena de versículos que nos hablan sobre esta condición. Y todavía no le hacemos caso. Es algo que tenemos que solucionar, hermanos, rápido. Y hemos hecho mención de esto en tantas ocasiones, de lo importante que es obedecer la palabra de inmediato. Porque cuando la obedecemos de inmediato, no le damos espacio a situaciones mayores, porque estamos bajo la cobertura de la palabra. La obediencia nos lleva a eso. Pero para eso tenemos que conocer la palabra. Y estas raíces de amargura nos atan y nos quitan la libertad. No podemos disfrutar la libertad que Cristo, ¿verdad?, nos ha dado. Ese amor que nosotros palpamos, a veces nos sentimos, como no estamos secos, no sentimos ese amor por nuestros hermanos. Y nos da trabajo, ¿verdad?, de sentirnos libres de amar. Y todo aquel trabajo que Dios había hecho en nosotros, de liberarnos, de darnos una nueva vida, ahora lo echamos a perder. Lo echamos a perder porque hemos dejado que esa hierba mala reverdezca en nuestro corazón. Y ahora estamos contaminados de nuevo, pero ahora te toca a ti sacarla, te toca a ti sacarla. Es tu responsabilidad, porque tú no cuidaste tu terreno. Ese terreno que estaba limpio, tú dejaste que creciera hierba mala. Y ahora te toca a ti. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Y ni siquiera nos damos cuenta que eso está ahí. Pero nos damos cuenta porque nuestro carácter cambia, porque nos molestamos por cualquier cosa. Nos damos cuenta porque cualquier conversación a veces termina en una discusión. Dañamos nuestro ambiente, nuestro entorno familiar, secular. Y no nos damos cuenta de que lo que sucede es que estamos dañados tanto emocionalmente como espiritualmente. Porque una cosa nos lleva a la otra. Porque ahí es que vive el Espíritu de Dios. Y esto no es palpable, no lo sabemos, no lo podemos ver, ¿verdad? Pero lo podemos ver a través de nuestra conducta. Y no solamente estamos dañados nosotros, estamos corriendo el riesgo de contaminar a otros, porque dice, por ella muchos pueden ser contaminados. La carencia, ¿verdad?, de sanidad interna nos puede llevar a hacerle daño a nuestro prójimo, que ahí es donde nosotros, si tenemos problemas con nosotros y dañamos a los demás, ahí es donde tenemos problemas mayores con el Señor. Porque recordemos que no es lo que entra a nuestra boca lo que contamina al hombre, dice la palabra, que es lo que sale de nuestra boca. Y cuando lo que hay aquí no es bueno, lo que sale por aquí no es bueno tampoco. Y somos responsables de eso. Y así podríamos ser responsables de dañar otros corazones. Porque de la abundancia del corazón, muy bien, ustedes conocen su palabra. Porque sencillamente podemos evitar todo eso obedeciendo la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Por eso es que tenemos que vivir la vida nueva. Y cuando sintamos que eso aprieta nuestro corazón, tenemos que echarlo fuera. Usted no quiere vivir la vida que Dios le da, disfrutando. Qué bueno es vivir en ese amor, en esa compartir, en esa comunión. Yo no cambio esta vida por la que yo tenía, no la cambio. Con todo y los trabajos que tenemos que pasar de negarme al yo no la cambio, hermano. Porque lo que yo tengo en mi interior es un tesoro. Es un tesoro en vaso de barro, pero yo trato de mantenerlo como un tesoro. Y eso es lo que tenemos que hacer, tratar de mantenerlo como un tesoro. Vamos a detectar, hermanos, la voz de Dios de esta manera en nuestra vida. Hemos estado hablando de cómo discernir la voz de Dios. Y hemos dicho que para discernir la voz de Dios tenemos que vivir la nueva vida. Sacar todo aquello, ¿verdad?, que nos contamina. Pero no la vamos a poder detectar porque cuando Jesús vino a nuestro corazón, el Señor lo que hizo fue perdonarnos y cerró la distancia, el gap que había entre Dios y nosotros. Pero ahora nosotros la estamos, ¿qué?, separando, porque el pecado nos separa de Dios. Nos separa. Y estábamos así y ahora estamos así. Y mientras más tiempo pase, más crece la raíz y más nos molestamos y más separados vamos a estar del Señor. Estamos trabajando en oposición a lo que Dios hizo, porque hemos contristado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede obrar en tu vida. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué rehusamos perdonar? ¿Por qué? Es nuestra naturaleza. Mucha gente que se resiste a perdonar. Pues por varias razones. A veces decimos, no fue culpa mía. Pero eso no me exime. No me exime de... ¿cómo diríamos? Dame la palabra. ¿Ah? No me justifica, gracias. No me justifica. Y pensamos que hostigando y despreciando a las personas, ¿verdad?, vamos a hacer daño. Pero mientras más daño le hagamos a ellos, más daño nos estamos haciendo nosotros. Porque más grande es la llaga que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Usted está alimentando su vida con algo tóxico, tiene una herida abierta. También rehusamos perdonar por orgullo. Por orgullo. Y a veces decimos, yo no siento perdonarlo. ¿Te has oído eso? Yo no siento perdonar. Pero esto no se trata de lo que sintamos hacia la persona, sino de lo que hagamos con aquello que sintamos. Y lo que tenemos que hacer con ese sentimiento es obedecer la palabra y sacarlo de nuestro corazón. El perdón, hermanos, requiere que nosotros entendamos que las otras personas son tan imperfectas como nosotros. Porque el mismo error que cometió la persona lo puedo cometer yo, porque todos somos pecadores. Y cometemos falta. Es un acto, Dios espera que tú cometas o que lleves a cabo un acto de amor como el que hizo contigo. Porque Dios te otorgó el perdón de los pecados. Y con esto termino. Dios nos dirige, hermanos, por su ejemplo. Sabemos que es difícil perdonar cuando las personas te han herido. Sí, es difícil. Sin embargo, herimos a Dios todos los días cuando nosotros conocemos su palabra y no la aplicamos. Pero Él nos perdona. Dios no nos está pidiendo nada que Él no haga. Y nosotros recibimos de Dios un perdón inmerecido porque no lo merecíamos. Y queremos que las personas paguen por lo que han hecho antes de que las perdonemos. Pero el perdón que Dios nos dio fue inmerecido. Nosotros no pagamos por el perdón que Dios nos dio. De manera que la sanidad espiritual no depende de la persona que hirió, sino de la persona que ha sido ofendida. Tampoco depende de que la persona te pida perdón. Depende de que tú seas responsable y tomes control de tu vida espiritual y de tu salvación, porque la palabra dice que velemos nuestra salvación con temor y temblor. Y si sabes
¿verdad?, que alguien te hace daño o que esto te hace daño, necesitas perdonar. Pero para nosotros a veces es más importante ir al desquite antes que perdonar. Y retenemos la bendición, la retenemos. Necesitamos crecer. Crecer como persona y crecer espiritualmente. Porque si no nos sanamos, hermanos, esto va pasando de generación en generación. Y alguien tiene que romper ese ciclo. Alguien. Yo no iba a leer esto, pero lo voy a leer. Algo más, una cosita más. Dios no solo nos perdona, sino que remueve nuestros pecados completamente de su memoria. Los remueve. Dice que los echa al fondo de la mar y no tiene conocimiento de ellos más. Pero hay personas que piensan que han perdonado, pero mantienen una lista de todos los agravios. Y a cada rato te los dicen, de todos los agravios recibidos. Estos son los que dicen, ustedes han escuchado, yo perdono pero no olvido. De verdad, ¿por qué tú no quieres olvidar si deseas perdonar? ¿Por qué tú no te quieres olvidar de todas estas cosas? Si tu intención es perdonar, ¿por qué tú quieres retener el recuerdo y la molestia? Pues yo no creo que tú perdonas si no has olvidado. Si están en tu memoria estos recuerdos o los quieres retener, es porque este recuerdo todavía te está molestando. Y con ese recuerdo tus sentimientos también son afectados. Porque lo que tú piensas aquí, lo recibes aquí. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si estás buscando sanidad, hermano, la vas a encontrar en Cristo. Porque la oración te lleva a ser libre nuevamente. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder que tiene la oración sobre nuestras vidas cuando nosotros pedimos con fe y sabemos que Dios es capaz de hacer la obra en nosotros. Por eso yo les conté la semana pasada que cómo yo me sentía y yo me tiré de rodillas y oré, porque el poder tiene la oración de liberarte de todas estas cosas, pero tú tienes que orar con fe y sabiendo que Dios está ahí y que te va a hacer la obra por ti. Pero si lo dejamos ahí, nada va a pasar. Por eso es que tenemos que irnos de rodillas. Ese es nuestro trabajo. Y pedirle al Señor que nos perdone. Y el Señor va a remover lo que haya. Tal vez va a ser un proceso, pero tú vas a adquirir libertad. El perdón, hermanos, es una fuerza poderosa que remueve cualquier obstáculo que nosotros hayamos levantado para alcanzar reconciliación. Y lo hacemos a través de la oración. Porque Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y dice que no le tomó en cuenta a los hombres su pecado. No le tomó a los hombres en cuenta su pecado. No tomó en cuenta nuestras faltas. No tomemos en cuenta la falta de otros. No la tomemos en cuenta. Dios lo hizo por amor, porque sencillamente Él deseaba restaurar su relación con la humanidad. Él nos amó primero, porque el amor cubre multitud de faltas. Y Él no miró nuestras faltas por el amor que Él nos tenía. Y luego nos perdonó. Fíjense que es fácil. Nos amó y luego nos perdonó. ¿Será posible para nosotros amar para perdonar? Porque nosotros tenemos ese mismo amor que tiene Dios, vive en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa capacidad de amar para perdonar si te pones en las manos del Señor. Y en esta mañana, hermano, yo te invito, si la palabra te ha hablado, eso es un tema, yo sé que es un tema difícil, pero no es difícil para Dios. Dios está esperando nuestra respuesta. Si tú no has pedido perdón, si tú tienes una situación con tu hermano, hay algo que está estorbando tu relación con Dios. Hay algo que no te va a dejar crecer espiritualmente. Y lo que Dios te dice en esta mañana, que es urgente, que tú no debes dejarlo pasar.
porque Él quiere restaurar su relación contigo. La pregunta es si tú quieres restaurar la relación con Dios. Porque si tú no la quieres restaurar, te vas a sentir como el salmista del Salmo 32. En esta mañana yo te invito a que pases al altar y pongas eso en las manos del Señor. Porque el Señor está aquí, por eso nos está hablando. Presenta tu petición al Señor y recuerda que no lo dejes para mañana. Este es el momento en el que el Señor está hablándote. Responde al Señor, porque hay una conversación aquí. La conversación comenzó del Señor hacia ti, hacia usted, hacia ustedes. Y ahora el Señor quiere que tú respondas a lo que Él te está diciendo.